Buenas noches, esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las realidades de nuestro país. Y hoy tenemos un programa especial. Para mí, un gusto tener invitado hoy en esta mesa a Luis Labraña, un hombre que que perteneció a la FAP, perteneció a Montoneros, y como siempre suelo decir, suelo dividir a las personas entre dos clases de personas, las honestas y deshonestas. Aquellas personas honestas son las que cuentan la verdad, sin tratar de echar agua para su molino, sino de contar una realidad de vida que uno puede discutir en el tiempo si estuvo bien, si estuvo mal, pero la realidad es la realidad. Como decía un amigo mío cordobés, periodista, la realidad no se puede tapar con yuyos, es la realidad. Buenas noches, gracias por estar acá, Luis. Por favor. Luis Labraña. Bueno, Luis, primero para entrar un poco en tema, ¿cómo fue tu ingreso al FAP? Primero tenemos que ver cómo me hice peronista, porque yo tengo una familia que mi padre era comunista, mi hermano era comunista, mi cuñada era comunista, mi abuelo era socialista, mi mamá era radical y mi tío era un hombre que estuvo en el golpe de Onganía. O sea, vengo de una extracción pseudo-marxista, porque no era un problema de formación, esos problemas ideológicos que nunca entiendo por qué los actores se dan por ser marxistas. Hasta que leo, dos cosas suceden. Uno es un libro de Juan José Real que se llama 30 años de historia argentina, que me ayudó mucho en la parte teórica. Y lo otro que también fue fundamental fue la llegada de Gaulle a la Argentina. Porque el grito de Gaulle, Perón, tercera posición, me hacía preguntarme qué era esa tercera posición, porque siempre la gente de la izquierda lo veía como una opción fascista. Y bueno, así lentamente conocí un par de personas del barrio que me hablaban, y me presentaron a un joven de la Juventud Peronista que era Eduardo Zalvide. Y así ingresé en el peronismo, y de pronto veíamos que la intencionalidad que teníamos de traer a Perón no lo lográbamos. Es decir, pensamos que teníamos que ir un poquito más. Después ya es todo muy confuso, ya es una nube, digamos. ¿Qué nos pasó? La pregunta, ¿por qué llegamos al grado de violencia que llegamos? Pero llegamos. Sí, yo creo que fue un poco una escalada, fue subiendo y una vez que se entra en esa escalada es muy difícil retrotraerse, muy difícil parar, porque una cosa trae la otra, y aquella gigantesca mentira de esa época que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo, nunca fue cierto. Lo cierto es que la violencia engendra violencia, y punto, ni de abajo ni de arriba. La violencia causa más hechos de violencia, y sobre todo cuando la violencia es política, cuando la violencia tiene que ver con el ámbito político. Yo durante todos estos años he escuchado a muchísima gente justificar eso, como si la violencia, como si un homicidio pudiera justificarse. El homicidio nunca se puede justificar, el homicidio es homicidio. Un crimen es un crimen. Y como si hubiera crímenes buenos y crímenes malos, ¿no? Los crímenes cometidos por la Fuerza Armada, la Fuerza de Seguridad, fueron malos. Los crímenes cometidos por los pobres chicos pensantes, que pensaban y tiraban tiros, no, fueron crímenes políticos y está bien y está justificado, una locura. Yo quiero que vos me des tu parecer sobre esto. Mira, primero vamos a partir de definir algunas cosas que son importantes. Para mí fue una guerra. No hay ningún tipo de duda que fue una guerra. Algunos dicen, no, ¿cómo hacer una guerra si el Estado tenía un aparato y ustedes eran un montón de muchachitos? Pero nosotros cuando comenzamos sabíamos que éramos un montón de muchachitos y nos preparábamos para hacer un ejército. Y con ese ejército queríamos tomar el Estado, es decir, tomar el gobierno. Y el Estado tiene su estructura de defensa. La estructura de defensa era el ejército. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué va a hacer? Decirme, ¿ustedes cuánta gente tienen? Y nosotros tenemos 1932. Hay uno que es paralítico, 1932 y medio. Entonces nosotros vamos a mandar 1933. ¿Soldados? No. Puso el aparato en la calle.
es el aparato de defensa de un Estado. Y lo destruyó. Bueno, eso Perón lo dijo varias veces, siendo presidente, sobre todo después del ataque al Regimiento Azul. Dijo que iba a aplastar a la subversión, lo dice en el radiograma, dice vamos a aplastarlos, y fue lo que pasó. Las Fuerzas Armadas no se pueden sacar a la calle controladamente. Cuando se sacan las Fuerzas Armadas tienen un solo destino, ganar y aplastar al oponente. Correcto. Por eso que yo cuando escucho hablar y estuve mirando algunos videos tuyos para ambientarme en esta conversación contigo, y bueno, te vi discutir en el programa de Grondona con un señor que ha hecho de esto un negocio, porque vos le preguntaste algo bien, bien dicho, cuando le preguntaste vos con qué autoridad hablás. Nunca presentó un habeas corpus. Jamás en su vida. Y es un afamado abogado, se dice defensor de las organizaciones de izquierda, y que realmente es un tipo nefasto, como tantos tipos que han hecho de esto un negocio, es un negocio por plata. Pero en realidad yo toda la vida, a pesar de que yo combatí políticamente esto en aquellos años, yo siempre reconozco a quien por sus ideas equivocadas o no haya tomado ese camino, porque no es fácil agarrar un fierro y salir a defender una idea con los fierros en la calle, más allá de que esté equivocado o no esté equivocado. Hay que tener decisión y hay que tener hombría para hacer una cosa así. Pero de todas maneras, hay un gigantesco aparato de mucha gente que polula en los medios de comunicación, que ha escrito libros, que nunca tiraron un tiro. Y que, es más, en esa época se escondieron. Y quienes realmente salieron a poner el pecho y a combatir, vuelvo a decir, equivocados o no, es una cosa, pero quienes han medrado, han hecho un negocio de esto en los últimos 30 años en la Argentina, realmente son repugnantes. Sí, estuvimos equivocados, no hay ningún tipo de duda, nos equivocamos. Primero éramos muy jóvenes. Yo creo que los jóvenes no están capacitados para estar en la política, de eso estoy convencido. Yo creo que tenés que tener un grado de maduración para llegar a la política, porque como joven sos rebelde, como rebelde no respetás las leyes, no respetás las reglas y sos ignorante. Sos joven, sos ignorante, te guste o no te guste, son pocos los jóvenes sabios. Son ignorantes porque no están preparados para poder discernir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Nosotros éramos muy jóvenes. No nos faltaba gallas, es verdad. Teníamos decisión. Estamos absolutamente convencidos que peleamos por la patria. Es lamentable que cuando llegué a Holanda, muchos años después, y que por casualidad estoy vivo, me diera cuenta que estaba equivocado, porque habíamos ahorrado muchísimas vidas antes. Vos decías recién, hace un rato estamos hablando sobre lo criminal, ¿no es cierto? Que, digamos, ¿qué es un criminal? Toda persona que mata a alguien es un criminal, te guste o no te guste, porque uno de los mandamientos no matarás. Y me acuerdo de una reunión que tuve con unos jóvenes hijos de detenidos políticos en Campo de Mayo, Marcos Paz, que me planteaban la discriminación que sufrían porque le hacían sentir que sus padres eran criminales, porque habían matado. Entonces yo les decía, sí, fueron tan criminales como nosotros, y mataron como matamos nosotros, pero no matamos por botín, matamos por la patria, ambos. Entonces esa cicatriz no te la vas a sacar nunca del rostro, siempre vas a ser hijo de, pero tenés que llevarla con mucho orgullo, porque esa cicatriz marca tu pasado y el pasado de tu padre, un hombre que peleó por la patria. Entonces, de repente vos te encontrás que salen personas hablando de lo que es bueno y lo que es malo, de los que nosotros matábamos y éramos buenos. ¿En aras de qué? Si estábamos equivocados. Ellos mataban y eran malos. Mataban porque eran parte del aparato del Estado y tenían que defender el Estado argentino. Todo eso no lo ven todos estos sectores. Vos decías también que nosotros agarramos los fierros. Y en eso éramos enteros. Ojo, también teníamos poligrillo y mala gente adentro. No nos equivoquemos. No todos eran puros. Y sin embargo yo veo que ahora levantan nuestras banderas, que ya están rotas, ensangrentadas, gastadas, que ya no sirven. Un grupo de yuppies, como lo definió el otro día alguien, con un móvil. Entonces, algo cambió. Algo no está funcionando. No está funcionando el país. Sí, además,
además de todo esto, toda esta política, por llamarlo de alguna forma, que se llevó adelante con respecto a lo que fue la guerra, esa guerra sucia, terrible, una guerra fratricida, ha desmantelado a la Argentina, la desmanteló, y además de haberla desmantelado, desmanteló la Fuerza Armada, dejó la nación indefensa. Porque más allá de los hechos, errores o delitos cometidos por hombres de armas o civiles, las instituciones fundamentales de la nación, como son las instituciones castrenses, deben ser mantenidas al margen. Acá se las destrozó, literalmente, con todo un bagaje ideológico sobre este desmantelamiento, sobre esta destrucción, de los cuales algunos estúpidos se ufanan. Es una locura, es lo mismo que demoler la casa de uno, porque uno se enoja con el padre y agarramos una masa, demolemos la casa, y después nos sentimos contentos por haber demolido la casa que es nuestra. Porque las Fuerzas Armadas también son de ellos, las Fuerzas Armadas son de la nación. La primera vez que visité Campo de Mayo, había mucha expectativa, muchos nervios, ¿no? Nerviosismo por ambas partes. Unas primeras preguntas que le hice, ¿quién ganó la guerra? Entonces alguien me dijo, nosotros. Y yo le contesté, ustedes están presos, yo estoy libre. Entonces me dijeron, ¿la ganaron ustedes? No, nosotros también la perdimos. Por eso le pregunto a ustedes quién ganó la guerra. ¿Por qué la guerra? Los ganadores de la guerra fueron civiles, no fueron ni militares, ni fue la guerrilla. Y esos civiles que se enriquecieron, que gozaron del beneficio de esa guerra, nunca les importó ni la guerrilla, ni las Fuerzas Armadas, porque la misión, el objetivo fundamental fue la destrucción de las Fuerzas Armadas, era la destrucción de la defensa de nuestra nación. Y quedamos desarmados. No tenemos flota, no tenemos aviones, no tenemos tanques, no tenemos municiones, no tenemos servicio militar obligatorio. Pues el servicio militar no era un antojo. Cuando la generación del 80, aunque no estoy muy de acuerdo quizás con la generación del 80, impone el servicio militar obligatorio, la ley 1420 y el registro civil, es para acabar con la disociación que había con los guetos de inmigrantes, obligarlos a defender una bandera con su vida y hablar un solo idioma y tener un solo identidad, que era ser argentino. Entonces, al destruir el servicio militar obligatorio, está destruyendo eso. Al destruir la escuela, pero no es que destruir la escuela porque esté la escuela libre, no te nos mientan. Destruir la escuela porque los capacitadores no tienen capacidad y transmiten el relato. Yo trabajo en una escuela, trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un centro cultural que trabaja en una escuela, funciona en una escuela. Y yo veo todo el relato en las paredes. Y vienen madres a hablar, todo es el relato. Los militares tienen colmillo, son malos, están vestidos como diablos. Entonces estamos destruyendo, porque la misión de una escuela no es esa. La misión de una escuela es enseñar. Y cuando no borra los pizarrones que yo llego, encuentro falta de ortografía por maestros. Sí, leía los otros días un mail que me mandó un capitán retirado del ejército hace muchos años, un hombre que tiene 78 años, y contaba una anécdota donde estaban haciendo maniobras al norte del río Mocoretá, en Corrientes, con un calor tremendo, y habían pasado a nado el río Mocoretá, que tiene más de 1000 metros, en el lugar donde lo pasaron a nado, y venían marchando a paso forzado sobre esteros de ese río, y habían caminado cerca de 40 kilómetros. Cuando venía todo el regimiento, ¿no? Era mucha gente, muchos hombres, regimiento de infantería número 12. Cuando el capitán que venía al frente de la formación ve una escuela rancho y una maestra que con unos niños salían al encuentro de esas tropas para verlas pasar por el camino. Entonces el capitán paró la marcha, lo llamó a este hombre que en ese momento era un subteniente, le pidió que se ponga al frente y que despliegue la bandera de guerra. Marchó con un pequeño grupo, él con el abanderado y su escolta, hasta donde estaba la maestra, le pidió permiso para iniciar un desfile
Y esos hombres que venían destruidos, de caminar 40 kilómetros, mojados, con calor, formaron y le rindieron homenaje a esos ciudadanos que estaban ahí, a esos niños y a esa maestra. Dice que la maestra, cuando le pidió permiso para iniciar el desfile, la maestra entre sollozos contestó porque lloraba de emoción de ver lo que estaba sucediendo. Bueno, para los militares de toda época, ese era el ejército argentino. Un ejército que era parte del pueblo, porque los militares salen de entre nosotros, son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, y son los que se preparan para la defensa de la nación. Y el servicio militar del que vos hablabas recién, también te voy a agregar algo. Muchos chicos que ingresaban al servicio militar nunca habían tenido una revisación médica en su vida. La primera revisación era con el servicio militar y muchos descubrían que tenían enfermedades congénitas o que les impedían hacer el servicio militar, y muchos otros recibían por primera vez instrucción porque hacían el colegio, aprendían a escribir y a leer lo elemental en ese año, ese año y pico que estaban incorporados en la fuerza, y le era muy útil porque además aprendían a manejar cubiertos. Paisanitos nuestros del interior que están en pueblitos perdidos donde no sabían comer con cubiertos, aprendían a comer con cubiertos en el ejército. Por eso era formador de la sociedad. Bueno, eso, y como decir, y unificador. Por eso lo que vos estás diciendo es una gran verdad, que dentro de este proyecto de desmantelamiento de la sociedad argentina estaba inmerso el destruir a las Fuerzas Armadas, y destruir también a su Fuerza Armada y destruir a la sociedad argentina. Yo tengo un amigo mío que sostiene que quienes incitaron a la guerra revolucionaria en la Argentina en los 70 tenían como final del proyecto esto, la destrucción de la sociedad argentina. En realidad no era alimentar los ideales de algunos jóvenes que se lanzaran a la toma del poder, sino el fin último era el desmantelamiento y destrucción de la sociedad argentina. Pero eso es muy largo de hablar. Vamos a ir un corte y enseguida. Sí, correcto. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Bueno, estamos de vuelta, Luis. Yo te quería preguntar, todo esto, ¿no? Todo el problema subversivo en la Argentina, la represión de la subversión, ¿tiene que ver con el vaciamiento, la destrucción del peronismo? Mirá, yo creo que sí. Primero tenemos que ver la composición social de la Argentina en ese momento. Todos los cuadros de las organizaciones RP, FAL, Montonero, FAP, etc., eran la mayoría clases medias. O clases, algunos sectores, clases obreras, pero con acceso a la cultura de clases medias. Todas, sin excepción,
provenían de la inmigración. Es decir, vos sabés que en la lengua, por ejemplo, digamos, varía con el tiempo y con el espacio. Por eso nosotros hablamos un castellano diferente al castellano español, porque en el tiempo y en el espacio varía. La ideología también. Entonces, todos esos socialistas, anarquistas, comunistas, nihilistas, que vinieron desde Europa hacia la Argentina, fueron conformando un nuevo tipo de ideología, que no encontró una cabida real, pero que siempre estuvo latente, siempre, y aún subyace, lo vemos, subyace. Esa ideología en esas clases medias, que por lo general tendían a ser antiperonistas, golpeaban constantemente los muros del peronismo. Porque no hay que olvidarse que el peronismo fue en la Argentina, para América Latina, porque estaba en la Argentina, el dique de contención del comunismo internacional, del comunismo, sobre todo de, digamos, los afanes de la Unión Soviética y de China. Siempre fue el dique de contención, era occidental, era cristiano, era europeo, pese a la gran contenido de clase obrera que venía del interior y con orígenes criollos, era el enemigo número uno, digamos, el peronismo de todo, tanto de Occidente como del comunismo. ¿Por qué? Porque Argentina es un país apetecible, un territorio apetecible. Seguimos siendo un territorio de reserva para las grandes potencias. Y el peronismo era un peligro, porque está bien, era invertebrado, era un monstruo que se movía, no sé si Cook quien lo dijo, pero que se movía, ¿viste? Pero en algún momento iba a poder caminar. Había que destruirlo. ¿Cómo se lo destruye al peronismo? Le pegaron en todos lados. Golpes, fusilamientos, persecución, el líder 18 años en el exilio. No había vuelta con qué pegarle. Se paraba, con un boxeador se volvía a parar. Pero hubo algo que es clave, la muerte de Aramburu. Cuando se lo mata a Aramburu, se rompe la muralla del peronismo, como si fuera Troya. Aramburu fue el caballo de Troya. Se cae la muralla y penetra toda la ideología de izquierda dentro del peronismo, que era más invertebrada que el peronismo, porque era estúpida, porque era inocente, manejada por la maldad. Eso logra, digamos, desmembranar el movimiento peronista. Y ahí surgen las organizaciones armadas, porque el objetivo de la destrucción del peronismo, que era el eje en ese momento, que era un eje ideológico de la Argentina, era la destrucción sistemática de todo el aparato del Estado, empezando por las Fuerzas Armadas. Y se logró. Se mató a un sector de la inteligencia, que por estupidez entramos en contradicción en vez de estar aliados, y se destruyó al otro sector de las Fuerzas Armadas y dejaron un montón de hombres que pelearon por la Argentina en su momento contra nosotros, que fueron nuestros enemigos y que antes tomábamos café juntos, porque el primer arma que tuve yo, una 45, me la vendió un marino, sabiendo que yo pertenecía a la FAP. Entonces, logramos una Argentina desbaratada, destruida, o sea, lo lograron. Los hombres que pelearon son tabú, están presos, son presos políticos, están presos como delincuentes. Los que peleamos del otro lado, la mayoría estamos muertos, otros están desarticulados, otros son corruptos y están trabajando con el gobierno y apoyando el relato con sus viejas y raídas uniformes. Y la Argentina está en este momento en el llano. Estamos en el llano, no tenemos nada. ¿Te contesté? ¿Esa era la pregunta? Atentamente, sí, porque esto es estrictamente cierto. Cuando Perón cae en el 55, en la Cámara de los Comunes, Winston Churchill dice que hemos terminado con nuestro peor enemigo desde la Segunda Guerra Mundial y lo perseguiremos aún después de su muerte. Yo muchas veces discuto con gente tonta que realmente no entiende esto, nunca entendió qué es el peronismo. El peronismo es un sentimiento generalizado en el pueblo argentino y más allá de quien gobierne en nombre del peronismo, porque todo el mundo se pone la camiseta peronista. Perón murió y se acabó el peronismo. Lo que quedó es el recuerdo de lo que fue el peronismo, que es un sentimiento que vive en el pueblo argentino y que mucha gente no entiende, que a todo el mundo quiere probarse la camiseta del peronismo. Hasta el propio Raúl Alfonsín, cuando quiso crear el tercer movimiento histórico, lo que quería era ponerse la camiseta del peronismo, porque para aspirar a ganar una elección en la Argentina hay que ser peronista. Otra cosa no se puede ser porque no se gana. Para ganar hay que ganar con la camiseta del peronismo. Entonces, todo el mundo quiere ponerse la camiseta del peronismo. Estos tipos que hoy no gobiernan se han puesto la cabeza del peronismo, pero
si uno mira, Zanini es maoísta. Viene de la FAL, ¿no? Claro. Le escucho a la presidenta que dice que votó a Perón, pero por izquierda, lo votó a Ramos. A Ramos. Lo que quiere decir que nunca fueron peronistas, nunca lo fueron, porque peronista hubiera votado por Perón. Sin duda. Sin ninguna duda, como lo hice yo, como lo hizo tanta gente que militaba en el peronismo, como lo hiciste vos. Y que nos puteábamos en ese momento. Exacto. Pero por eso es que la gente no entiende bien qué es el peronismo. Mucha gente no entiende bien y persiste en un enfrentamiento que es estéril, porque no hay que enfrentarse. Lo que hay que hacer es sumar, no restar. Hay muchísima buena gente en la Argentina que no interviene en política porque nos han metido en la cabeza de que la política es mala, es para los perversos. Y así nos va. Quienes gobiernan después son perversos, son malos, porque los buenos no intervienen en política. Yo estoy cansado de decirle a la gente que se meta, que trabaje en política. Y principalmente los jóvenes que deben instruirse, deben prepararse para llegar a ser políticos, porque uno puede iniciar una militancia y se dedica a estudiar, a leer, a prepararse para cuando llegue el momento de ser dirigente. Con respecto a lo que hablamos de la nación, por ejemplo, yo creo que la nación sufrió un proceso como un virus o como una gripe. No podemos parar esto. Tenemos que esperar la descomposición. No sé qué va a pasar en el futuro. No sé si seremos una nación unificada o varias naciones. No sé qué nos depara. No sé qué va a pasar con la Patagonia. No tenemos defensa. ¿Qué va a pasar, digamos, con el norte, donde están los pozos de petróleo y de gas, que están, digamos, las guerrillas armadas de esta mujer, ¿cómo se llama? Sí, la de... La tucumana. La tucumana, la salteña. Salteña, no me puedo acordar el nombre. Milagro Salas. Jujeñas. Milagro Salas. Que entró con gendarmes bolivianos a atacar un puesto. Sí, porque en realidad, vos sabés que Tupac Amaru nace en el Perú. Es una organización subversiva del Perú, sí, que se traslada a la Argentina a través de Milagro Salas y de algunos emigrados peruanos que pertenecían a esa organización. Mira, acaba de fallecer mi amigo Carlos Manuel Acuña, que sostenía una tesis donde la Argentina se va a partir en 3 pedazos. Una república del norte, una del centro y una del sur. Y yo creo que el plan es ese, es partir a la Argentina, fraccionarla y dividirla por aquello de que divide y reinarás. La Argentina unida es un país que tiene todo el potencial para ser un gran país, una potencia, porque tendremos menos territorio que el Brasil, pero el territorio argentino es inmensamente más productivo que el de Brasil. Y la Argentina siempre fue vista como una amenaza, sobre todo por sostener esta ideología que hablábamos recién del peronismo, que es una tercera posición, y que está distante del liberalismo y que está distante del marxismo, que hoy, a pesar de que mucha gente crea que el marxismo murió, no murió, está vivito y coleando, y sobre todo China. China es un país comunista que tiene un sistema capitalista económico, pero sigue siendo un país comunista. Claro, nunca llegaron al comunismo, porque nunca cambiaron el sistema de producción. Sí, claro. Simplemente fue una pantalla. Es simplemente un capitalismo de Estado. Sí, fue un marxismo más que nada intelectual, ¿no? Pero realmente, fue, como decís vos, fue una pantalla. Pero sigue siéndolo y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, porque es lo que es China. China es esto. Vos fijate que si nosotros vemos el famoso triángulo económico, ¿no?, que siempre se ejerció en la Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina agroexportadora. Inglaterra nos compraba los productos, Estados Unidos intervenía y ponía una pequeña industria acá. Se repetiría eso si se dividiera el país tal cual lo dijo Acuña. Inglaterra posiblemente se quede con el sur, o lo explote con Estados Unidos, o Estados Unidos se quede con el norte, o viceversa, y nosotros, todo el centro, seríamos de nuevo agroexportadores. Sí, bueno, el diario New York Times hace unos días, en su tapa, sacó un artículo sobre la Argentina diciendo que Argentina tiene que volver a ser el país agroexportador que fue. No lo dice casualmente. Cuando tenemos un presidente que va a Estados Unidos y en Estados Unidos hablan bien del presidente, yo tiemblo. Ahora, la pregunta es, ¿nos queda otra opción ahora que ser agroexportadores y volver
a capitalizarnos. Mira, yo creo un dicho que tiene el político que tienen los franceses, que dice que cuando uno no es el más fuerte, debe ser el más vivo. Y creo que la Argentina debe ser un país vivo, debe de volver a ser un país agroexportador, pero con proyección a otra cosa, a la industrialización, sobre todo de las materias primas agropecuarias, para darle, para crear una gran demanda de mano de obra y darle valor agregado. Y al mismo tiempo expandirse, sobre todo en lo que es tecnología, porque la mejor tecnología se suele decir que la propia. No hay tecnología comprada buena, la mejor tecnología es la que uno puede desarrollar. La Argentina tendría que poner un gran énfasis en el desarrollo de tecnologías propias, como lo ha hecho en la tecnología agropecuaria, que hemos hecho una revolución agropecuaria, porque lo que ha hecho, la catapulta que ha hecho salir de la crisis del 2001 a la Argentina fue la revolución agropecuaria, la revolución verde. Con tecnología agropecuaria que ha revolucionado el agro. La Argentina tendría que poner énfasis ahí, pero conservando aquella visión que vino a imponer la revolución del GO y que después continuó con Perón, de la independencia económica, porque sin independencia económica no hay soberanía política ni hay razón de ser. Ahora, van a entrar en una contradicción, ¿no es cierto?, los países extranjeros que quieren que la Argentina sea un país agroexportador, porque también tienen que saber que se va a capitalizar la Argentina y que va a surgir una nueva inteligencia, porque uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que la inteligencia está dispersa. ¿Cómo agrupamos la inteligencia? Es otro de los problemas que tenemos, para ponerlas al servicio de una Argentina agroexportadora que permite con el tiempo capitalizarse y generar una nueva industria, con las crisis que van a sufrir ellos. Vamos a un corte y enseguida venimos y continuamos hablando de este tema. Hay elecciones, pero no se trata solo de ganar en las urnas. Se trata de terminar con las mentiras, de ponerle fin a la impunidad, de no acostumbrarse a ser pobres o vivir entre rejas. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo, de nuestros hijos, del futuro, de eso se trata. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple. Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 508, Unión con Fe. Bueno, estamos de vuelta y, bueno, ¿cómo ves el tema de los presos políticos en la Argentina, los presos militares? Es un problema muy complicado. Yo creo que ambos bandos sabemos que no hay ni olvido ni perdón. Eso lo sabemos ambos bandos. Pero es personal eso. No podemos legarlo a la sociedad. O sea, si a vos te mataron un compañero o te mataron a un hermano, y vos vas a tener odio. Por más que vos te sientes en la mesa conmigo, el odio va a estar. Yo no te puedo pedir que me perdones. Ni vos me podés pedir a mí que yo te perdone a vos. Ni que olvidemos, porque vos no vas a olvidar a tus seres queridos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que seguir peleando? No. Tenemos que trabajar sobre lo que llamamos la concordia. O sea, trabajar con el corazón. No importa ya lo que nos pasó a nosotros. Ya está, sucedió. Pero hay otras generaciones que vienen. Está por venir. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. ¿Qué hacemos por ello? ¿Cómo superamos nosotros? Porque, digamos, la hombría, la valentía, la grandeza está en que superemos lo que hicimos con el odio, el rencor
Y el recuerdo que tenemos adentro es ir hacia adelante, hacer cosas juntos, por el país que todavía tenemos que construir. Cosas pequeñas, pintemos la escuela de nuestros hijos, ayudemos al vecino que está enfermo. Mirá, Luis, la Argentina es un país que tiene una larga historia de estos enfrentamientos que comienzan mismo con la Revolución de Mayo, porque había dos partidos en el inicio, uno con Cornelio Saavedra, el otro con los que eran pro-británicos. Murió pobre y ayudado por San Martín, Saavedra, ¿no? Sí. Y se produce en 1911 un acontecimiento muy poco conocido por la gente en la historia argentina, que fue la Revolución de los Orilleros, precisamente que era la revolución que le venía a imponer a los pro-británicos que nosotros éramos hispanos, y que si bien estábamos independizados de España, no teníamos por qué darle a los británicos privilegios cuando los habíamos enfrentado en 1806, 1807, que los enfrentó la gente, el pueblo. Los orilleros lo enfrentaron. No lo enfrentó la crema de Buenos Aires, lo enfrentaron los orilleros, la gente de las orillas, que fueron los que se sumaron al ejército patrio naciente y enfrentaron y derrotaron a los británicos. Desde aquel entonces siempre tuvimos enfrentamientos. Después fue el enfrentamiento entre unitarios y federales, hasta desembocar en todas las peleas políticas que hubo, con todas las revoluciones de vida y por haber, hasta que en los años 70 se produce la lucha subversiva contra las Fuerzas Armadas. Esta larga cadena de enfrentamientos hay que superarla alguna vez, tenemos que superarla los argentinos. No podemos seguir alimentando a nuestros hijos el odio y el rencor para que se siga enfrentando y se siga produciendo, porque esto lo único que trae es atraso a la Argentina. Le ha costado un atraso terrible. Pensar que nosotros a principios de los años 900 estábamos en posición de superar ampliamente, éramos mucho más que Estados Unidos, y hoy mirá lo que es Estados Unidos y lo que somos nosotros. La diferencia que hay es astronómica. Debemos los argentinos comenzar, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, debemos comenzar a restañar nuestras heridas, a lambernos para adentro y a preparar una nueva ciudadanía, una nueva sociedad. Pero un punto que está pendiente es la liberación de los presos políticos. Eso es fundamental, porque eso, digamos, no es justicia, es venganza. Claro, hay una venganza. Y es una venganza siniestra. Y se laceran todos los derechos humanos. Aclaremos que muchos de los que están detenidos son inocentes, a tal punto de que hay personas que ni siquiera estaban en el país en esa época. Y se les ha inventado causas. Y es parte de la destrucción de las Fuerzas Armadas. Claro, con testimonios falsos. Un gran hacedor de eso es Horacio Berbisky. Es el que está detrás de casi todos los testimonios falsos que se han levantado. Yo conozco el caso de un comisario de la Policía Federal que se lo acusa y está detenido hace ya varios años en San Juan por la desaparición y muerte de dos personas que desaparecieron cuando él estaba acá en Buenos Aires prestando servicio en una dependencia, en una comisaría acá, y le achacan haber sido el jefe, que fue un año después de la desaparición de esta persona, de la delegación San Juan. O sea que es una cosa de loco esto, porque además está la complicidad de los jueces, porque los jueces cuando toman declaración tienen que verlo esto, y se hacen los distraídos, miran por otro lado, porque es políticamente correcto condenar a mano alzada. ¿En cuántos millones se juega en esto? Claro. Se vive de esto. Claro. O sea que yo creo que a los presos les conviene tenerlo lo mejor posible para que duren más años. Cuando más años duren, más dinero se gana. Sí, porque si no pierden el argumento de su existencia. Por eso que coincido plenamente con lo que vos decís, que la libertad de los presos es esencial. Y era hacia una concordia sincera. En toda guerra, yo no conozco una guerra que sea pacífica, yo no conozco una guerra con un código penal. Vayamos a Guantánamo, vayamos a la Unión Soviética, a China, a Cuba, no inventemos cosas. Entonces el proceso de guerra ya terminó. ¿Por qué esa gente está presa? Por lo que hizo en la guerra. No fue un genocidio. No mataron 30.000 personas. Acá los muertos no sé si llegan a 10.000.
30.000 personas lo pusimos nosotros en Holanda Sí. para lograr el subsidio para las madres de Plaza de Mayo, porque nos asesoraban de que era muy poco cuando ellos trajeron 3.800 personas, que yo tengo el original de esa época, trajeron a Holanda una carpeta con 3.800 personas supuestamente desaparecidas o muertas, y después fue elevado a 30.000. Entonces todo eso se sigue mintiendo. Vos aportaban subsidios que venían de fundaciones, claro. Y siguen viniendo. Sí, siguen viniendo. Sí, cuando las madres se dividieron, eso se ocultó porque si no mermaba los subsidios del Estado a esa ONG, que a su vez le daba una partecita a las madres de Plaza de Mayo, porque era un negocio también de la ONG. También en eso hacían su negocio los europeos. O sea, tenían una ONG, cobraban determinada cantidad de dinero, un 10-15% iban para las madres. Bueno, Horacio Berbisky, con el curro del CELS, recibe $2 millones anuales de la Fundación Ford. La Fundación Ford le pone $2 millones anuales a Horacio Berbisky, que lo maneja a discreción, para el CELS y para él. Entonces, todo esto es un gigantesco negocio que, claro, desmantelar esto es muy engorroso porque hay muchos intereses internos y externos, porque en concepto de que la Fundación Ford de los Estados Unidos, que es una colateral de la CIA, le pone a Horacio Berbisky $2 millones todos los años. No se va a desmantelar esto, porque el relato va a ser muy difícil sacarlo, porque ya enraizó en los pequeñitos, en los chicos. Va a ser muy difícil, esto va a quedar como un mito muy difícil de sacar. Pero sí creo que se va a poder sacar a los presos políticos, eso estoy casi seguro, porque no lo van a soportar mucho, porque este gobierno va a caer, porque el Estado se está desmembranando. ¿Cómo ves vos la situación política un poco más para ir hacia lo que se acercan, que son estas elecciones? Yo soy peronista. Ante todo, digo, soy peronista, voté a Menem las 2 veces. No tengo vergüenza de decirlo, porque los que me digan, yo no lo voté, bueno, problema tuyo si no lo votaste, pero son demasiados los que no lo votaron ahora. En ese momento lo habían votado todos. Voté, recién pude votar la primera vez, Perón Isabel, porque no había votado nunca en mi vida, pues estuve clandestino siempre. Y voté a Menem cuando vine, 2 veces. Y después seguí votando a los candidatos peronistas. No lo voté a ellos porque después de la derrota de Menem, no los voté, digamos, no quise hacer más nada con ellos. Soy más afín al PRO que al Frente de la Victoria. Trabajo con... Es que es difícil votar para un peronista. Claro, hoy en día es muy difícil. Es muy difícil. Y aparte en el PRO hay muchos peronistas. Así que yo voto al PRO, eso es seguro. Y yo creo que están en descomposición, están en retirada. No es fácil, porque no hay una fuerza opositora real. Digamos, hay una fuerza, un desprendimiento, digamos, del oficialismo, que quizás toma otro carril, porque sabe que por ese carril se hunde, porque quieren romper con el personalismo, porque también quieren su lugar. No sé con qué se van a encontrar, porque no se tienen que olvidar que van a encontrar un país destruido, y ellos son parte de ese país destruido. Lo veo mal. Soy escéptico. Es muy difícil votar para un peronista porque aquí Massa es peronista, Scioli es peronista. Pero es el peronismo que queremos, es la pregunta. Yo no le voy a negar que el tipo es peronista. Yo no voy a negar que Scioli es peronista. No voy a negar que Massa es peronista. No voy a negar qué sé yo, no sé, no quiero nombrar gente, sean peronistas. Pero ¿ese peronismo es el que queremos? ¿Existe el peronismo del Perón? Yo creo que no. Entonces, lo que hay es esto que se le parece, pero que no es. Entonces, ¿qué es el peronista? Por eso es muy difícil. Es el recuerdo, la identidad como un recuerdo de aquella nación que quisimos, que no existió. Como diría Malraux dijo una vez que Buenos Aires era la capital de un imperio que nunca existió. ¿No sería el peronismo un sueño que nunca alcanzamos? Es una pregunta para hacerse, porque realmente en el ánimo de los que queremos tanto esta nación y que nos identificamos con el peronismo, es para preguntárselo, si no es un sueño que nunca alcanzamos. Muy difícil. Y bueno, ¿cómo ves vos? Me dejó golpeado esta pregunta, me dejó golpeado.
¿Cómo ves vos lo que está pasando hoy con el gobierno nacional? ¿Está terminado el gobierno de Cristina Kirchner? Desde el punto de vista ético, sí, está destruido. Es un gobierno que no tiene cara. Desde el punto de vista económico, podría patalear un poco todavía. Desde el punto de vista estructural, creo que están bastante enteros. O sea, manejan muchísimos resortes de poder, pero que se le oxidan, se están saltando los botones, o sea, que se le caiga el avión a un gobernador, uno de los principales puntales del gobierno, algo está fallando. Que Aerolíneas Argentinas tenga pérdidas o que tenga demoras con los vuelos, algo está fallando. Digamos, que no seamos recibidos bien en el exterior, estamos fallando. Que le vayamos a imponer a los ciudadanos uruguayos una entrada al país, algo está fallando. Eso, qué ridículo. Que un personaje, digamos, piense en hacer la guerra por la pastera. El problema con la pastera es porque pidieron demasiada coima para instalarse acá. Claro. Entonces se instalaron en Uruguay, quedaron con la sangre en el ojo. Sí, además las pasteras que están del lado argentino son más contaminantes que las pasteras que están del lado uruguayo, claro, y todo el mundo se hace el distraído y mira para otro lado. Los chilenos no nos quieren, nos llevamos mal. Los paraguayos nos llevamos mal. Los bolivianos nos llevamos mal. Los brasileños nos llevamos mal. Y ahora con los uruguayos nos vamos a llevar mal. Sí, una locura. Bueno, Luis, un gusto haberte tenido acá. La verdad te voy a volver a invitar para que hablemos de estos temas porque es importante que la gente te escuche, que escuche una persona que no fue un traidor, que no fue un entregador, que tampoco es un demente que cree que todo lo que hizo está bien, sino que sos, vuelvo a decir, dividido entre las personas entre honradas y no honradas. Te considero una persona no cobré honrada. Un peso. No cobré ninguna indemnización, no cobré ni un peso. Bueno, con eso que me acabas de decir, todavía mucho más. La verdad te felicito. Te agradezco. Yo tenía un amigo mío que te conté antes del programa que se llamaba Ignacio Vilche, que fue arpiano, que nunca cobró tampoco y me decía, ¿cómo voy a cobrarle yo a mi país? Dice, una indemnización, porque a mí se me ocurrió agarrar los fierros y salir a la calle. Entonces le está acabando el tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros éramos verdaderos, pese a todo. Yo trabajaba y mi sueldo lo compartía con la gente que no tenía. Y yo me alimentaba con arroz, con atún, que en esa época era barato, con tomate, que en esa época era barato, y con fideos. Y no tomábamos alcohol. Me hice chupandina en Europa, pero no tomamos alcohol. Entonces, cuando yo veo los pibes que levantan supuestamente esas banderas raídas y andan con los móviles, andan con un Audi, o patotean o basurean a una empleada, a una trabajadora, como fue el caso el otro día de Cabandier, no puedo menos que indignarme. Y me alegra cuando otro nieto contesta, tenemos que honrar la memoria de los nuestros. Bueno, te agradezco mucho, Luis, ya te voy a volver a invitar. Muchas gracias a vos. Un gusto, ¿eh? Hasta un gusto haberte tenido acá. Vamos a ir a un corte y enseguida venimos. Bueno, no quería cerrar este programa sin recordar a mi amigo Carlos Manuel Acuña. Cuando iniciamos este ciclo, lo iniciamos juntos. Él estaba muy enfermo y realmente falleció el día 14. Y me produjo una pena muy muy grande porque el gordo, como yo le decía, no solamente fue mi amigo, sino que además fue mi compañero, mi camarada, fue mi maestro en esto que hago. Lo poco mucho que hago como periodista lo aprendí de él. Y fundamentalmente aprendí una cosa que afortunadamente se la pude recordar el día viernes antes que lo internaran. Me enseñó a no agraviar. Me enseñó a no agraviar. Me dijo que siempre había que conservar la distancia para no perder la autoridad, que no debía agraviar por más que discrepara con quien tenía delante o a quien criticara en algún artículo. Y así he tratado de hacerlo durante estos 28 años que me unieron a su amistad. El gordo Carlos Manuel Acuña fue un enorme nacionalista,
fue un hombre que amó profundamente esta nación, que trabajó inclaudicablemente por el bien de la República. Fue un hombre valiente, sobre todo, que no hay muchos en la Argentina, ¿eh? Muchos se cambian la camiseta simplemente por parecer políticamente correctos. El Gordo Acuña fue siempre igual, siempre el mismo. Un hombre íntegro, un hombre valiente, vuelvo a decir, que fue un verdadero cruzado por los intereses de la nación argentina. Me enorgullezco enormemente de haber sido su amigo y su confidente en muchas cosas. Para él, vaya de aquí mi inmenso recuerdo, que lo tendrá siempre presente, porque el Gordo, sobre todo, fue mi maestro en la vida. Hasta siempre, querido Carlos Manuel, y ya nos veremos allá en la patria celestial el día que me toque partir a mí también. Hasta siempre.